Como Angélica les decía, mi nombre es Javier Caicedo, yo trabajo en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y también estoy vinculado a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El día de hoy vamos a dar un panorama muy general de los modelos de series de tiempo no estacionarias con sus aplicaciones en el software eViews 8. Entonces, esta va a ser un poco nuestra hoja de ruta el día de hoy. Primero vamos a dar una introducción, vamos a mirar en líneas muy generales qué significa que una serie de tiempo sea no estacionaria. Luego vamos a mirar más precisamente el concepto de estacionariedad. Luego, el problema de la regresión espuria. Luego, cómo identificar si estamos en presencia de una serie estacionaria o no estacionaria, que se va a hacer a través de las pruebas de raíz unitaria, y vamos a ver las 4 más importantes haciendo especial mención a la prueba ADF. Luego vamos a pasar al tema de la cointegración, que es un caso especial que se presenta en las series de tiempo no estacionarias, y la vamos a ver tanto con las pruebas de Engle-Granger como la de Phillips Oliaris. Y por último, vamos a dar un brochazo muy rápido del vector de corrección de error, que es el sistema de cointegración de Johansen, e incluso también vamos a hablar de una extensión que ya no es en series de tiempo, sino en panel data, que es los paneles no estacionarios. Bueno, entonces, en primer lugar, hay que decir que una serie es no estacionaria cuando cambia sus propiedades estadísticas en el tiempo. Ahorita vamos a ver gráficamente esto qué significa, y es básicamente que su media y su varianza van a cambiar en el tiempo. O incluso con que se cambie la varianza en el tiempo, ya vamos a estar en presencia de una serie no estacionaria. Una mención muy importante que hay que hacer es que el concepto de estacionariedad no se puede confundir con estacionalidad, aunque son dos palabras que son fonéticamente muy cercanas, corresponden a conceptos muy distintos. Entonces, la estacionalidad es un comportamiento que se repite en un momento del año. Entonces, aquí les pongo un ejemplo del incremento en la exportación de flores que se da alrededor de San Valentín, del 14 de febrero. En esas épocas, por supuesto, por la festividad en Estados Unidos, la exportación de flores se incrementa de una manera muy, muy importante, y eso se observa cada uno de los años. Y eso es un comportamiento estacional en la medida que depende de la época del año. Estacionalidad va a corresponder al concepto que ya les decía de que las propiedades estadísticas no cambian en el tiempo. Entonces, la invitación es que no confundan los conceptos, aunque suenen un poco similares. Bueno, y por último, también quisiera comenzar esta presentación diciendo que siempre se debe verificar si la serie de tiempo con la que se está trabajando es o no es estacionaria. Como vamos a ver, hay unos problemas muy, muy importantes de ignorar este tema, porque muy lamentablemente algunas personas ven estos temas de las series de tiempo no estacionarias como algo muy avanzado, y si tienen en mente una aplicación muy sencilla, ignoran esto. Pero aún para un alcance muy básico y muy elemental en un modelo de series de tiempo, siempre se debe verificar, porque de no hacerlo puede que estemos trabajando con modelos que sencillamente no nos sirvan para los objetivos que tenemos. Bueno, entonces ya un poco más estrictamente, ¿qué significa que una serie sea estacionaria? En sentido estricto está diciendo que la función de distribución de probabilidad no depende del tiempo. Ya eso se refiere que la serie en todo momento es igual a la función de distribución cuando se rezaga con un rezago tau. Es decir, la serie no va a cambiar
sus propiedades estadísticas en el tiempo, es decir, sus momentos, la media y la varianza. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Básicamente que uno siempre regresa a su media, dos, que tiene una varianza finita y constante, y tres, que el correlograma disminuye a medida que se aumentan los rezagos. Esto quiere decir que los choques son transitorios. Este último quiere decir que cuando hay un choque aleatorio que se presenta en la serie de tiempo, a medida que va pasando el tiempo, ese choque se va diluyendo y se pierde totalmente. A contrario sensu, en las series no estacionarias, esos choques quedan ahí y son permanentes. Entonces, aquí podemos ver gráficamente una serie simulada, una serie X, que es una serie estacionaria. Aquí vemos que tiene una media alrededor de cero. La primera de las características que regresa a su media, se ve que aunque la serie oscila, siempre está oscilando alrededor de su media y siempre vuelve. Baja, pero vuelve a subir. Sube, pero vuelve a bajar. Siempre llega otra vez al cero. Siempre. Y esto va a significar que es una serie no estacionaria. También lo pueden ver que está entre 3 y menos 3. Eso quiere decir que tiene una varianza finita y es constante en la medida que no hay ninguna observación que se esté saliendo por fuera de esto, ni mucho menos que cambie de nivel. Entonces, pasando un poco a las series no estacionarias para que entendamos un poco más este concepto de la estacionariedad, les traigo un ejemplo real. Este es el PIB de Colombia constante a moneda local del 2005, o sea, en pesos colombianos del 2005, el PIB real. Aquí, en este caso, ven que la serie no se queda quieta, no regresa a su media, sino que va creciendo, porque esta es una serie no estacionaria. Aunque gráficamente no podríamos afirmar si una serie es estacionaria o no estacionaria, porque vamos a ver que eso tiene algunos problemas de hacer solo un análisis gráfico. En este caso vemos que es evidente que la serie sí va cambiando conforme va pasando el tiempo. Ya les he dicho qué es la estacionariedad, qué significa que una serie sea estacionaria o no estacionaria, pero entonces vamos a ver el primero y el más importante de los riesgos de no tener en cuenta de si una serie es o no es estacionaria. Entonces, como les decía, siempre que estemos trabajando con una serie de tiempo, lo primero que se debe hacer es determinar si la serie está integrada, es decir, si es no estacionaria o que es lo mismo, luego lo vamos a ver más en detalle, si tiene raíz unitaria. Primero vamos a ver el riesgo de la regresión espuria. La regresión espuria es una regresión que es totalmente errónea, que los resultados que me van a mostrar son totalmente falsos y luego vamos a hablar del problema de variable omitida. Pero entonces, para mostrarles el tema de la regresión espuria, que me va a mostrar unas relaciones en la regresión que realmente no tienen absolutamente nada que ver con ninguna relación de causalidad, sino que es únicamente la coincidencia matemática entre las tendencias estocásticas de cada una de las series de tiempo, me va a llevar a unas conclusiones bastante absurdas. Incluso les voy a mostrar a continuación un ejemplo en Ibius de una regresión que es absolutamente espuria, porque va a relacionar dos series de tiempo que tienen raíz unitaria, es decir, que son no estacionarias, y al hacer la regresión me va a mostrar resultados bastante absurdos. Vamos a hacer la regresión del Producto Interno Bruto de Colombia con el consumo de fertilizante en la República Checa. Por supuesto, este es un ejemplo para mostrarles al nivel de absurdo que se puede llegar si no se toma en cuenta
el problema de la raíz unitaria. Ya aquí tengo en Ibius las dos series de tiempo, el consumo de fertilizante en la República Checa y el PIB de Colombia. Entonces lo que voy a hacer es que voy a estimar directamente una regresión de el PIB de Colombia con una constante y el consumo de fertilizante en la República Checa. Le doy a aceptar. Bueno, este es el resultado de mi regresión. Lo que más salta a la vista es que si lo tomamos como un análisis clásico de regresión lineal, lo primero que vamos a mirar es el R cuadrado, es decir, la medida de bondad de ajuste que me estaría implicando, en este caso, que la variación muestral del consumo de fertilizante en la República Checa explica el 62% de la variación muestral del Producto Interno Bruto Real de Colombia. Y con un agravante que aquí vemos que aún al 1% de significancia estadística rechazaríamos la hipótesis nula de irrelevancia. En este caso, diría uno que es una variable muy relevante en la medida que aún al 1% alcanzó a rechazar la hipótesis nula y más aún si se toma en cuenta que me está explicando el 62% de la variación muestral. Esto, por supuesto, es para mostrarles el nivel de peligro que se podría llegar a tener y las conclusiones tan absurdas a las que se podría llegar si sencillamente ignoro la raíz unitaria. Por eso, en toda aplicación es absolutamente indispensable, primero, mirar si se está trabajando con series estacionarias o no estacionarias para saber por qué camino me tengo que ir en la modelación. Entonces volvamos a la presentación y veamos entonces cuáles son las dos características clásicas de una regresión espuria. Primero es que el R cuadrado es alto, como en este caso, es una regresión simple del PIB de Colombia con el fertilizante y que nos da el 62%, y que el estadístico Durbin-Watson sugiere autocorrelación positiva, es decir que está cercana a cero. Les recuerdo que el estadístico Durbin-Watson es igual a 4 cuando, quiero decir, tiende a 4 cuando tiene autocorrelación negativa, a 2 cuando no tiene autocorrelación y a 0 cuando tiene autocorrelación positiva. Esto sale de la aproximación que el Durbin-Watson es aproximadamente menos 2 veces la autocorrelación. En este caso vemos las dos señales clásicas. Este además es un ejemplo, quisiera contarles, este no es un ejemplo académico, no es algo totalmente construido, no son series simuladas, sino son datos totalmente reales. Y les muestro esto así, es precisamente para advertir el problema tan grande que puede llegar a tener la regresión espuria, que sale de no considerar la raíz unitaria que tienen cada una de estas series. Bueno, entonces sigamos. Entonces, bueno, ya vimos cuál es el primer problema de no considerar si una serie es o no es estacionaria. Ahorita la pregunta más natural, entonces, bueno, primero, ¿yo cómo sé si mi serie es o no es estacionaria? Eso se hace a través de las pruebas de raíz unitaria. Otra forma de decirlo y otra forma como lo van a encontrar, ahorita vamos a ver un cuadro que resume un poco de esto, y es que tenemos que determinar el orden de integración de la serie. Miremos entonces cómo sería el procedimiento.
Entonces voy a realizar las pruebas de raíz unitaria. Si la prueba me dice que no hay evidencia estadística para decir que tiene raíz unitaria, entonces, bueno, no tiene raíz unitaria. Luego es una serie estacionaria, es decir, como la serie X que les mostraba al comienzo, que no cambia sus propiedades estadísticas en el tiempo. Y esto también se dice que está integrada de orden cero porque tiene cero raíces unitarias. Por el otro camino, si tiene raíz unitaria, ya estamos hablando de una serie estacionaria. Típicamente nos vamos a encontrar con que las series de tiempo van a tener una sola raíz unitaria, es decir, que va a estar integrada de primer orden, es decir, va a ser una serie I1, pero ello también no se opone, sobre todo en series de alta frecuencia que estén integradas de un orden superior, entonces ya generalizamos y vamos a decir que está integrada de orden D, con un D mayor que 2. Entonces, esto resume las ideas que les venía anticipando. Tenemos que saber si la serie es o no es estacionaria para no tener problemas de la regresión espuria, porque sabemos que si la serie es estacionaria, no va a haber regresión espuria, pero si es no estacionaria, voy a correr el riesgo de tener una regresión espuria. Por supuesto, el ejemplo que yo les mostré es un ejemplo que lleva al absurdo este argumento que les estaba contando, pero asimismo esto podría ocurrir en cualquier aplicación práctica de la vida real que me va a mostrar falsas correlaciones, que me va a mostrar falsas causalidades que no me van a estar informando absolutamente nada, porque algo que quisiera subrayar con bastante fuerza es que no significa que los parámetros estén sesgados, no significa que esté desfasado un poquito y que eso se pueda corregir. Si estamos en un caso de regresión espuria, eso no se puede corregir de ninguna manera y eso de ninguna manera tampoco me va a servir ni siquiera como una aproximación. Va a ser un resultado totalmente falso y eso se puede presentar en cualquier aplicación que involucre modelos de series de tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora ya más operativamente de los tipos de pruebas de raíz unitaria. Las primeras dos pruebas son la Phillips-Perron y la Dickey-Fuller. Y las otras dos más importantes son la ADF y la KPSS. Entonces, sobre las primeras dos, bueno, estas pruebas fueron muy importantes cuando recién se comenzó a desarrollar el tema de las raíces unitarias, de las pruebas de raíces unitarias, después del trabajo de Clive Granger con Newbold, que pues mostraban el tema de la regresión espuria. Entonces las primeras pruebas que fueron desarrolladas fueron estas dos, la Phillips-Perron, PP, y la Dickey-Fuller. Estas pruebas en la actualidad ya prácticamente podría decir que están en desuso, porque en primer lugar la Phillips-Perron se ha mostrado con estudios de Monte Carlo que está ampliamente superada en su desempeño por la prueba ADF. Entonces esta prueba quedó en desuso. Y la Dickey-Fuller de alguna manera también fue reemplazada por la ADF, porque la ADF no es otra cosa sino la generalización de la prueba Dickey-Fuller. Claro, tampoco equivale a decir que la Dickey-Fuller sea totalmente obsoleta. Hay un caso muy especial donde la Dickey-Fuller es más eficiente que la prueba Dickey-Fuller aumentada, y es cuando la serie de tiempo tiene autocorrelación de primer orden. En ese caso, el estadístico es más eficiente porque como estima menos parámetros es más parsimonioso, luego va a tener un mejor desempeño, pero realmente ya desde el punto de vista práctico, podría decir que también la Dickey-Fuller ha sido desplazada por la Dickey-Fuller aumentada. Nosotros a continuación vamos a ver
la Dickey-Fuller aumentada en detalle de cómo funciona y vamos a ver el ejemplo en Ibius a propósito de esta prueba ADF, pero también quisiera hablar de la KPSS, porque estas dos pruebas no solamente se utilizan las dos, sino que desde mi punto de vista personal recomiendo hacer ambas. Ambas y es por temas de potencia. Quisiera recordarles un tema de estadística que es la potencia. La potencia es 1 menos la probabilidad de ocurrencia del error tipo 2. Es decir, nosotros controlamos el error tipo 1, que es el nivel de significancia que le vamos a dar, pero para el error tipo 2, eso va, cada una de las pruebas se muestra empíricamente cuál es su desempeño en muestras finitas, en muestra pequeña. En este caso, entonces, les recomiendo siempre hacer la ADF y la KPSS por un motivo, y es que la prueba ADF me va a mostrar muchos falsos positivos. Es decir, me va a mostrar muchos, va a tender a decirme que la serie es no estacionaria cuando realmente es estacionaria. Es decir, está un poco sesgada a decir que hay raíz unitaria cuando en realidad no la hay. Y eso es un problema pues inherente a todas las pruebas estadísticas, no únicamente a las pruebas de raíz unitaria, sino a todas las pruebas de hipótesis que se hacen en estadística. En cambio, la KPSS tiene la ventaja que tiene la hipótesis nula contraria. La hipótesis nula, como la vamos a ver dentro de unos momentos, de la Dickey-Fuller aumentada es que la serie de tiempo tiene una raíz unitaria. En cambio, la KPSS me va a mostrar es la KPSS me va a probar la hipótesis que la serie es estacionaria y esa va a ser la hipótesis nula. Así que si la Dickey-Fuller aumentada queda muy en el límite y la KPSS me dice que la serie es estacionaria, lo más seguro y a la que le debería creer entonces es la KPSS. Entonces, por esto, ya desde el punto de vista totalmente práctico, les recomiendo que hagan ambas pruebas. Todas estas pruebas, incluso la Phillips-Perron y la Dickey-Fuller la DF, vienen en Ibius 8. Ahorita vamos a ver en el software cómo se hace. Entonces, miremos más en detalle cómo funciona la prueba Dickey-Fuller aumentada. La prueba Dickey-Fuller aumentada se basa en una regresión y a partir de esta regresión es que se va a analizar si tiene o no tiene raíz unitaria. Parte de esta regresión auxiliar, donde este delta xt va a significar la primera diferencia de la serie de tiempo xt, donde la diferencia está definida como xt menos 1, es decir, xt menos la misma serie rezagada un periodo. Y entonces este es el esquema más general, con un intercepto, una tendencia determinística, este que va a ser el parámetro de la raíz unitaria, este alfa es sobre el cual voy a hacer la prueba de hipótesis, y esta sumatoria tiene la diferencia rezagada para controlar por autocorrelación y por supuesto va a tener un error aleatorio correspondiente a esa regresión auxiliar. Bueno, y vale aclarar también un punto. Esta regresión auxiliar no tiene nada que ver con la teoría, no, de ninguna manera tengo que tener alguna motivación estructural para darle alguna forma funcional ni para darle alguna explicación a cuáles tienen que ser los rezagos ni porque tiene que dar de alguna manera. Esta regresión es forzosamente de carácter estadístico y vamos a ver cuál es el papel de cada uno de ellos. Bueno, este es el esquema general. ¿Cuál es la prueba de hipótesis puntual que se está haciendo en este caso?
Si alfa es igual a 0, nos va a decir que tiene raíz unitaria, es decir, que la serie es no estacionaria. Pero si es negativa, entonces se hace una prehipótesis con una sola cola, es porque no tiene raíz unitaria. Bueno, sobre este esquema general hay que hacer varias precisiones, varios temas puntuales. El primero y el más importante, diría yo, es que la prueba que se hace sobre el parámetro alfa es una prueba tipo T. Y subrayo este tipo T porque no es una prueba T común y corriente. No es la prueba T que se hace en un esquema de mínimos cuadrados ordinarios en corte transversal con supuestos Gauss-Markov. Es una prueba tipo T porque aunque sigue la misma forma el estadístico, la distribución con la cual voy a comparar los valores críticos de este estadístico no son de una T de student, no siguen esa distribución estándar tipo T, la distribución T de student. La distribución es una distribución no estándar, no tiene ningún nombre en especial. IDIUS trae las tabulaciones de McKinnon, porque como estas no son unas distribuciones de probabilidad que sean conocidas, que sean estándar, entonces no tengo unos valores críticos teóricos, sino que esos valores críticos salen a partir de estudios de Monte Carlo, de simulaciones, de millones y millones de simulaciones que encuentran cierta convergencia y a partir de esa convergencia es que voy a tener unos valores críticos con los cuales voy a comparar mi estadístico. Ya en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo son esas tablas, cómo funcionan, cómo las tengo que leer. Para las personas que de pronto han trabajado en finanzas cuantitativas, la distribución sigue lo que se conoce como movimiento browniano. En este momento no vale la pena precisar qué es un movimiento browniano, pero de pronto las personas que hayan tenido acercamientos a estos temas van a entender que es un proceso estocástico muy difícil también de manejar analíticamente. Bueno, frente a este tipo de pruebas, hay algo que se conoce en estadística que son los parámetros molestos. ¿Qué son los parámetros molestos? Los parámetros molestos van a ser, en este caso, el intercepto y la tendencia determinística. En este caso, va a depender si yo incluyo un intercepto o una tendencia determinística, la distribución subyacente. Es decir, los valores críticos van a cambiar dependiendo si en esta regresión auxiliar yo tengo o no tengo este beta t y este delta, o sea, el intercepto y la tendencia determinística. Además, se va a contar con un problema adicional y es el tamaño de muestra. No solamente los valores críticos van a cambiar dependiendo de si tengo o no tengo tendencia e intercepto, sino también va a depender del tamaño de la muestra. Adicionalmente, la otra dificultad que tiene hacer una prueba ADF es la elección del número de rezagos. Es decir, esta sumatoria de acá. ¿Esto para qué es? Esto solamente cumple la función de controlar por autocorrelación. Puede que sean ceros, es decir, que no tenga que incluir ningún rezago, como asimismo también tenga que incluir muchos para alcanzar a controlar la autocorrelación. ¿Y esto por qué es importante? Porque si hay autocorrelación y yo no le pongo cuidado a esto, sencillamente el resultado no va a ser válido. Así que también tengo que preocuparme para saber escoger cuántos rezagos tengo que tener acá. Y ahorita les voy a mostrar cómo trae IBIUS,
que Vivius trae primordialmente para hacer la elección automática a partir de criterios de información. Entonces vale hacerse la pregunta, bueno, el software me trae una muy buena opción que es a partir de los criterios de información. Bueno, les recuerdo un poco los conceptos de criterios de información. Los criterios de información son unos valores que me van a comparar unas medidas de la verosimilitud de forma tal que me va a decir cuántas variables debo incluir, en este caso cuántos rezagos. Sin embargo, hay un problema muy grave de quedarse con lo que me digan los criterios de información. Si únicamente le pongo cuidado a los criterios de información, tengo el problema que eso me va a verificar el criterio de parsimonia y me va a encontrar la forma más eficiente de tener la estimación, pero eso no me garantiza que la prueba de raíz unitaria esté bien hecha. En la medida que puede que el correlograma me muestre que el error de esta regresión, es decir, este UT, no es ruido blanco. Es decir, voy a tener problemas de autocorrelación. Así que de ninguna manera es suficiente los criterios de información. Tengo necesariamente que verificar más cosas. Y bueno, algo que hice al principio de la presentación, y es mostrarles de manera gráfica de qué es una serie estacionaria y no estacionaria. Las series que les mostré, digamos, yo ya he verificado que en efecto una es estacionaria y que la otra no es estacionaria. Sin embargo, ya desde el punto de vista práctico es totalmente imposible mirar si una serie de tiempo es o no es estacionaria únicamente con graficarla. ¿Por qué? Básicamente porque desde la gráfica yo no puedo determinar si la serie va a ser estacionaria o si la serie es no estacionaria. ¿Por qué? Porque la serie puede ser estacionaria alrededor de una tendencia determinística. Es decir, no va a tener una tendencia estocástica porque sus propiedades estadísticas van a permanecer invariantes en el tiempo, solo que va a fluctuar no alrededor de un valor como les mostraba en la serie X que fluctuaba alrededor de cero, sino que va a fluctuar alrededor de una tendencia determinística. Importante verificar siempre que el estadístico ADF siempre sea negativo. Si es positivo, me está indicando que la serie es explosiva. Es decir, que la regresión que tengo no es estable. Y con eso, pues no podría trabajar porque la serie es... de pronto puede existir una aplicación en otros campos, pero sea en las finanzas, en economía o en general en las ciencias sociales, hablar de series explosivas realmente no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, estas son las tablas que les estaba comentando, las tablas del estadístico AEF, que entonces va a depender primero de los parámetros molestos. Entonces, en el modelo 1 no hay constante, es decir, no hay intercepto, no tendencia determinística. En el modelo 2 hay un intercepto, pero no hay una tendencia determinística. En el modelo 3 hay un intercepto y hay una tendencia determinística. Y como ven, son tres tablas distintas dependiendo de cada uno de los modelos, es decir, de la inclusión o no de los parámetros molestos. Por supuesto, si yo excluyo, por ejemplo, la tendencia determinística cuando en realidad era importante, pues voy a tener mal especificada mi prueba y por supuesto voy a llegar a conclusiones erróneas. Entonces, aquí también vamos a tener la segunda dimensión y es dependiendo del número de observaciones. Aquí está tabulada para 25, 50, 100, 250,
500 y más de 500 observaciones. Y así para todas. Entonces, dependiendo de los parámetros molestos y del tamaño de muestra, eh, va a depender a qué tabla voy a tener que ocurrir. Esto aquí estaría hablando del 99% de confianza estadística, del 97.5, del 95 o del 90% de confianza estadística. Bueno, entonces ya miremos cómo se podría implementar esto en IBIS. Aquí tengo el logaritmo del PIB de Colombia. Solamente para mostrarles, esta sería la gráfica del logaritmo del PIB de Colombia. Esta es la información de Penn World Tables, que va desde 1950 hasta el 2011. Entonces, primero les voy a mostrar cómo la hace IBIS y luego les voy a mostrar muy rápidamente, porque este es un tema bastante complejo que hay que mirarlo con mucho detenimiento, de cómo se debe hacer estrictamente la prueba de raíz unitaria. IBIS tiene algo que es muy bueno, pero que también es bastante peligroso si no se trabaja con cuidado, y es que hacer la prueba de raíz unitaria es bastante sencillo. Aquí en View vamos a tener Unit Root Test, que es el módulo que me va a hacer las pruebas de raíz unitaria. Aquí van a estar entonces las pruebas más importantes, como les decía, la ADF, la DF, la PP, la KPSS, bueno, y otras dos que se conocen como la ES y la INC-Perron, que esas también son pruebas que fueron muy importantes en su momento, pero les repito que a mi modo de ver personal, las pruebas que en la práctica se deben utilizar son las pruebas ADF y la KPSS. Primero, este cuadro nos va a decir si la prueba de raíz unitaria la va a hacer sobre el nivel, la primera o la segunda diferencia. ¿Esto para qué sirve? Básicamente, yo para determinar el orden de integración, y voy a volver un poco a lo que teníamos acá, es que yo tengo que determinar cuántas raíces unitarias tiene, es decir, si tiene 0, si tiene una o si tiene más de una. Y en la práctica esto solamente se puede ver es hallando una a una. Primero tengo que determinar si tiene una raíz unitaria. Si encuentro que tiene una raíz unitaria, luego tengo que mirar si tiene dos. Si tiene dos, si tiene tres y así sucesivamente. Es decir, es algo totalmente secuencial. Ahora, en economía, y bueno, para casos de frecuencias un poco mayores en, en finanzas, solamente en la práctica uno normalmente solamente trabaja con series estacionarias I0 y con series I1, con series de una sola raíz unitaria. Entonces, esto en la práctica no resulta siendo tan importante. Ahora hay casos donde va a ser importante mirar si la serie es I2, I3, I4 y así. Aquí, esta segunda parte, este cuadro grande, me va a mostrar si cuántos rezagos debe incluir la extensión de los rezagos. Es decir, que tengo que incluir en esta regresión de acá, en esta sumatoria. ¿Cuántos rezagos? Como les decía, IBIS trae la forma para hacerlo a partir de criterios de información. Sin embargo, eso realmente no me garantiza que la prueba quede bien especificada. Así que realmente eso hay que seguir un poco un procedimiento más manual para encontrar cuántos rezagos son relevantes. Bueno, yo ya preparé este ejercicio, así que les puedo afirmar que solamente es uno y que solamente voy a incluir un intercepto, porque además este cuadradito de acá nos va a mostrar la otra parte importante, y es si voy a incluir
ningún parámetro molesto, el intercepto o el intercepto y la tendencia determinística. En este caso entonces la vamos a hacer para intercepto en niveles y con un rezago. Entonces, aquí tenemos que el p-value nos dio 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que no alcanzo a rechazar la hipótesis nula ni al 1, ni al 5, ni al 10%, por supuesto que no, que esta serie tiene raíz unitaria. Como no estoy rechazando la hipótesis nula, entonces sí debe tener una raíz unitaria. Y además que en este caso es bastante notorio. Digamos que con bastante confianza podemos, con bastante tranquilidad podemos decir que sí la serie está integrada. Y acá, en esta parte de abajo, nos va a mostrar la regresión auxiliar común y corriente como la veríamos si le diéramos por el camino de Estimate Equation. Acá entonces vamos a tener los valores críticos calculados en Mackinnon, como les mostraba ahorita, de que aquellos que cambian dependiendo del tamaño de muestra y de la inclusión de parámetros molestos, que en este caso solamente tenemos un intercepto. Bueno, ahora que es así, entonces volvemos a hacer la prueba de raíz unitaria y entonces vamos a determinar, o sea, ya hasta el momento sabemos que tiene al menos una raíz unitaria. Entonces, veamos a ver si tiene dos raíces unitarias. Entonces, en este caso, p-value es de 0.4%. Entonces, en este caso, aquí, incluso al 1%, podemos rechazar la hipótesis nula que tenga otra raíz unitaria adicional, es decir, que esta serie de PIB Colombia solamente tiene una sola raíz unitaria, es decir, está integrada de primer orden. Ya vimos entonces qué son las pruebas de raíz unitaria, cuál es el concepto de estacionariedad, de no estacionariedad, y cuáles son las implicaciones de no hacer estas pruebas. El problema puntual de la regresión espuria. Ahora, hay un caso especial, solamente que es totalmente excepcional, y es donde a pesar que las series tengan raíz unitaria, no va a haber una regresión espuria y no voy a necesitar diferenciar las series para que sean estacionarias. Y ese caso es la cointegración. Y entonces, no voy a tener una regresión espuria porque entonces las series se conmueven, hay un comovimiento, es decir, que las dos series, hay un mecanismo que las lleva a moverse conjuntamente hacia un equilibrio de largo plazo. Les ruego no confundirse cuando digo equilibrio. No estoy hablando de un equilibrio económico, sino de un equilibrio estadístico. Es decir, de una relación estable entre esas dos en el largo plazo. Por ejemplo, si tengo la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, la tasa de interés de colocación y la tasa de interés de captación, aunque esas dos series de tiempo son diferentes, por supuesto que va a haber una relación muy fuerte, van a estar íntimamente ligadas porque una no se separa mucho de la otra. Entonces, eso me va a mostrar que entonces va a haber un mecanismo de largo plazo que va a hacer que ellas se muevan conjuntamente. Entonces, un poco más formalmente, se dice que dos series de tiempo XT y YT están cointegradas si existe una combinación lineal que sea estacionaria. Entonces, eh, hay un resultado que además me permite explotar mucho esta relación de largo plazo, esta relación de cointegración
en virtud de un resultado sumamente importante en este tipo de literatura, que es el teorema de la representación de Granger. Que entonces, ¿qué me va a decir? Que si entonces existe una relación de cointegración, entonces debe existir un mecanismo de corrección de error que me relacione esas series tanto en el corto plazo, que va a ser lo que se conoce como el modelo de desequilibrio, la regresión de desequilibrio, y la regresión de equilibrio de largo plazo. Para hacer las pruebas de cointegración no es otra cosa que entonces correr esa regresión de acá, de una regresión de X contra y mirar los residuos y estimar esos residuos. Y si los residuos son estacionarios, vamos a decir que esas series están cointegradas. Hay dos tipos principales de cointegración, que pues básicamente depende de qué tipo de prueba de raíz unitaria esté utilizando para mirar si los residuos son o no son estacionarios. Vamos a estar parados en una cointegración Phillips-Oliaris si la prueba de raíz unitaria que utilizo para esa regresión es una prueba Phillips-Perron, y si utilizo una ADF voy a estar hablando de una cointegración a la Engel-Granger. Bueno, lamentablemente el día de hoy no tenemos el tiempo para mirar en IBIUS cómo se haría exactamente esta cointegración, ni cómo se haría la prueba de raíz unitaria completa. Esto es más un panorama general como para darles una introducción muy amplia a este tema. Y por último, solamente quisiera hablarles de dos cosas que me parecen sumamente importantes, y es que este tema de cointegración y de raíz unitaria no se queda acá, no se queda en el esquema multivariado, univariado, perdón, sino que también se puede extender a todo un sistema de ecuaciones en donde ya no voy a encontrar una sola relación de cointegración, sino que voy a encontrar varios vectores de cointegración que me van a relacionar. Entonces, todo un sistema de ecuaciones que me muestren entonces el comportamiento de todo el sistema y de todas sus relaciones de corto y de largo plazo. Y eso se va a conocer con el nombre del vector de corrección de error, que es el sistema de cointegración de Johansen, que este también trae las pruebas IBIUS, es bastante sencillo de implementar, y algo que trae IBIUS 8 es un desarrollo muy reciente, que es la cointegración en panel data. Es decir, que esto no es exclusivo únicamente de las series de tiempo, también es necesario mirar raíces unitarias cuando estamos en presencia de macropaneles. Cuando se tiene un macropanel, entonces se puede dar cointegración, no únicamente en las variables, sino también en individuos, y en estos casos, por supuesto, las interacciones me van a mostrar que hay unos temas importantes de discusión más puntual. Y como hay bastante tema que se nos quedó por fuera por falta de tiempo, dentro de poco estaremos programando una segunda sesión para extender lo que vimos el día de hoy. En estos momentos tengo varias preguntas acumuladas, voy a tratar de responder el mayor número de preguntas posibles, pero si no les alcanzo a responder, porque como les digo, tengo un número ya importante de preguntas acumuladas en el chat, los invito a que por favor me escriban a mi correo caicedo.javier@javeriana.edu.co, donde con todo el gusto les puedo solucionar sus dudas. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.